¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. El pecado que mora en mí, bajo la ley de Dios. Es necesario que esté establecida una ley para que sepamos que algo no está bien, pues si no hubiera ley, no existiría el pecado, como dice en Romanos 4:15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues si viviéramos en un mundo en el que todo estaría permitido, en el que todo fuese correcto, ¿en qué clase de mundo viviríamos? ¿Qué orden, qué prioridades tendría el ser humano? ¿Qué forma de actuar, qué comportamiento tendría el ser humano si viviéramos en un mundo ausente de ley? Yo, la verdad, hermanos míos, no quiero ni imaginármelo. Pero al surgir esa ley, esa lista de normas y comportamientos que debemos seguir y cumplir, al seguir esa ley surge el pecado, que consta de su transgresión. Al surgir la ley, surge el pecado, que es la transgresión de esa propia ley. Aunque debemos diferenciar lo que es que exista una ley a no conocer esa ley, pues desconocer la ley no te hace estar protegido, ser inmune a ella. Una cosa es desconocer la ley y otra ignorar que existe. Es muy importante tener eso en cuenta. Si nos vamos al significado original, ley se traduce por estatutos, ordenanzas, reglas conforme al corazón y comportamiento del hombre, cuya transgresión se traduce como infracción, romper un límite, romper la ley. La ley despierta en el hombre ese deseo carnal que revela el pecado e incita a cometerlo. Es el ejemplo de cuando le dices a un niño, no hagas esto, y lo hace. A ese niño se le despierta ese deseo de saber que lo que se le ha prohibido hacer puede tener tal vez un gusto y incita a hacerlo. Y si le dices que lo haga, lo más probable es que no lo haga. Pablo personificaba el pecado como si fuera el mismo Satanás. Debemos de recordar que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios de orden y le gusta hacer las cosas con un orden, de forma ejemplar. Entonces, esta ley es un conjunto de normas que se hacen para convivir, para una norma regular de vida. Es decir, Dios hace la ley en un orden, pues todo orden tiene normas, pero el pecado usa esa ley para traer la muerte al pecador. El pecado usa las mismas normas de la ley para que tú las cometas y con ello hagas lo contrario de lo que debes hacer y eso te traiga muerte, porque como dice la palabra, la paga de pecado es muerte. Leamos el versículo 22, donde dice: pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior, el espíritu que llevamos dentro conforme a las cosas de Dios, nuestro corazón, nuestro interior como cristianos e hijos de Dios, discípulos de Cristo que somos, pues lo que querrá es alabar al Señor, alabar al Padre, seguir sus caminos, glorificarle, honrarle, bendecirle, glorificarle con nuestros actos, con nuestras voluntades, nuestras actitudes. Nosotros como hijos de Dios que somos, lo más evidente es que queramos seguir sus caminos. Lo más normal es que tú como siervo de Dios pues quieras seguir sus normas, quieras seguir sus leyes. Entonces,
tú te deleitas en eso, eres un hombre de Dios, eres un hijo de Dios, te deleitas en seguir las leyes de Dios, como es lógico, pero tu carne, tus miembros carnales, tu cuerpo del cual estás constituido físicamente, desea hacer el mal, desea hacer todo lo contrario, todas aquellas normas que tú tienes instadas para seguir, para alabar a Dios. Este miembro de carne del cual tú estás constituido va a hacer lo contrario, va a querer precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu. Versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Ley del pecado, que es toda ley que está contra la ley de Dios, que es esa ley que la naturaleza humana quiere seguir, la naturaleza carnal quiere seguir la ley del pecado, pero nosotros, nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma desea seguir la ley de Dios. Y nosotros, como discípulos de Cristo, gozosamente debemos cumplir su ley. Pues dice en Romanos 2:12, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino que a los que obedecen la ley serán justificados. Pero entonces, hermano, ¿por qué dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley? Pues es fácil. Versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Si andas en el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley no está en contra del Espíritu. Cualquier ley moral que el Señor imponga, nunca va a estar en contra de la ley de tu espíritu interior, del Espíritu de Dios. O sea, ninguna ley va a ser mala para la voluntad de Dios. Entonces, si tu espíritu y tu corazón quieres seguir la voluntad y la ley de Dios, no necesitas una ley, porque ya tu ley la tiene tu corazón grabada y no está bajo unas normas. ¿Por qué? Porque todo lo que estés haciendo está bien, es según la ley de Dios. Entonces no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu. Espero que te haya hecho bien, que te haya sido de edificación, que hayas entendido que existen unas leyes las cuales nosotros como hijos de Dios nos acogemos a ellas, pero no estamos bajo ella porque nuestra propia ley nos la impone el Espíritu Santo, que es simplemente amar al prójimo, seguir el camino de Dios, orar, buscar del Señor, leer sus Escrituras y producir frutos del Espíritu, trabajar para Dios, bendecir a su pueblo, hacer bien. Contra todas estas cosas pues no hay ley, lógicamente. Que Dios les bendiga.